Muy bien, continuamos con la segunda parte. Estamos estudiando este tema, que es una pregunta que dice: ¿a qué vino Jesús a la tierra? Y estamos en Salmos 8:5, que dice, hablando del hombre, y decía, ¿qué es el hombre? Y en el versículo 5 dice, le has hecho poco menor que los ángeles. Y te decía yo que la mejor traducción es, le has hecho poco menor que Dios, porque ángeles en el hebreo allí es Elohim. Entonces el hombre, te decía yo que el hombre no es menor que los ángeles. Al contrario, los ángeles son menores que nosotros. Los ángeles no se les llamó hijos engendrados. Y en Juan 1, 12 y 13 dice, mas a todos los que le recibieron, o sea, los que recibieron a Jesús, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, nosotros somos engendrados de Dios y los ángeles no. Un versículo que nos puede dar más luz en esto, porque pudiera sonar raro de que nosotros somos mayores que los ángeles. Y el Espíritu que quiere mostrar este versículo es en Hebreos, creo que es el capítulo 2. En Hebreos capítulo 2 dice, versículo 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. O sea, Jesús participó de un cuerpo. Dice, para destruir, que en el original es para paralizar o inmovilizar por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Jesús vino para inmovilizar al diablo, para despojarlo de la autoridad que Adán tenía originalmente. Ahora mire el versículo 15, dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Mira el 16, porque ciertamente, Hebreos 2:16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles. No te dice que Jesús no socorrió a los ángeles, dice, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Mira qué interesante. No socorrió a los ángeles. La Biblia nos habla de ángeles que cayeron con Satanás y ellos no tuvieron perdón. Y nosotros, cuando nos equivocamos, dice la palabra que tenemos abogado para con el Padre. De manera que nosotros somos mayores que los ángeles en derechos y en naturaleza. Ok, vamos a Salmos 8:5. Yo creo que ya me entendiste de que le has hecho poco menor, no que los ángeles, sino que Elohim. Somos poco menor que Elohim. Dice Salmos 8:5. Le has hecho poco menor que Dios. Dice, y le coronaste de gloria y de honra. Ahora, nota eso. Dice que Dios le coronó. Ahora, te pregunto yo a ti, ¿a quién se corona sino a un rey, que no? Dice que al hombre se le coronó de gloria. Tú pudieras pensar, la gloria solamente es para Dios, pero el hombre tenía la gloria de Dios. Dios lo coronó. O sea, Adán y Eva, o sea, el género humano, fueron creados para reinar en esta tierra. No solamente en el cielo, como la religión nos ha enseñado por años, que allá en el cielo vamos finalmente a reinar. Y la respuesta es, no es ni en el cielo, porque dice la palabra que la nueva Jerusalén descenderá a la tierra y reinaremos aquí en la tierra. Y aún sin embargo, Romanos 5:17 dice que nosotros reinamos ahora en vida. ¿Cuál era el propósito original de Dios? Que el hombre dominara, que el hombre reinara. El hombre, Adán y Eva, eran reyes, fueron creados para tomar dominio y para reinar. Esa era la voluntad perfecta de Dios. Ahora, pero nosotros sabemos que Adán comió de aquel árbol que Dios le dijo no comerás. Y cuando Adán comió, cometió lo que se llama alta traición. Es decir, al comer Adán de ese árbol, y Eva también, cuando ellos comieron, ellos depusieron su reino, su dominio, lo entregaron a Satanás. Mira qué interesante. Espérate, estamos viendo este punto porque nuestro tema es ¿a qué vino Jesús a la tierra? Pero para entender a qué vino Jesús a la tierra, 4000 años después de Adán,
tenemos que ver el principio. A veces para entender el presente tenemos que entender el pasado. O para entender el futuro tenemos que entender el pasado. Entonces vamos a ver cómo es que Adán entregó ese reino. Porque Adán era un rey y Eva también, reyes en la tierra. Vamos a ver cómo es que Adán lo hizo. Mira, vamos a Oseas, capítulo 6. Vamos a ir a Oseas, profetas ahí del antiguo pacto. En Oseas capítulo 6, en el versículo 7, Oseas 6, 7 dice: mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Bueno, la primera revelación que nos da este versículo es que Dios tenía un pacto con su hijo Adán. Acuérdate que Lucas 3:38 dice que Adán era hijo de Dios. El papá o el papi de Adán y Eva era Dios mismo. Mira qué impresionante. Ahora, Dios tenía un pacto con Adán. ¿Cuál era el pacto? El pacto era el reino. Todo ese dominio que Adán tenía. Por ejemplo, hablando del pacto, si tú te acuerdas de Esaú, aquel hijo de Jacob, que era el primogénito legalmente, o sea, el primero que abrió el vientre de la matriz de la esposa de Jacob. Y dice la palabra que Dios tenía un pacto de primogenitura, valga la redundancia, con el primero que naciera, o sea, el primogénito. Todos los primogénitos, Dios tenía un pacto con ellos, ellos tenían una bendición especial. Dios tenía pacto con ellos. Pero dice la palabra que Esaú traspasó, o vamos en el lenguaje que usa aquí, Oseas 6:7, traspasó. Nosotros lo podemos entender en nuestros tiempos como una transacción, es la palabra correcta. Transacción, o sea, si tú tienes cierto dinero en el banco y haces una transacción legal de tu cuenta o de cierto dinero, algo así pasó con Esaú. Dios tenía un pacto con Esaú y tenía la bendición de Dios por ser primogénito. Dios tenía pacto con los primogénitos, pero Esaú no le importó el pacto y lo vendió, tú bien sabes, por un plato de lentejas y lo traspasó legalmente. Hizo una transacción a Jacob, de tal forma que Jacob se aprovechó y recibió la bendición de Isaac, su padre. Esto mismo hizo el Adán, el primer hombre que le llaman la palabra. Y dice que Adán traspasó el pacto. Hizo una transacción legal. Ese pacto era el reino. Lo traspasó. Incluso la palabra traspasar, ahí es el hebreo abar con B grande. Abar, que significa transición o trasladar. Y mira cómo dice Colosenses 1:13. Colosenses, vamos a ir ahí. Estás viendo tu Biblia, ve conmigo ahí. Colosenses 1:13 dice: el cual, o sea el Padre, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado, nota la palabra, trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, el Padre nos trasladó en Jesús al reino de su amado Hijo. Nota que Adán en el principio vivía en el reino, pero Adán nos trasladó al reino de las tinieblas, que precisamente comenzó cuando Satanás le fue hecha la transacción legal que Adán le hizo a Satanás. En ese momento comenzó el reino de las tinieblas y Adán nos trasladó del reino de la luz al reino de las tinieblas, nos trasladó. Pero Dios en Jesucristo nos reconcilió, nos restauró, nos repatrió, por decir, al reino. Hizo lo que se llama una inversión, nos regresó al punto original. Y yo creo que ya vamos avanzando un poquito más. Esa es la idea. Jesús vino a regresarnos el reino. Jesús vino a trasladarnos a ese lugar que es el gobierno de Dios. Pero Adán traspasó ese pacto, o sea, traspasó ese reino. ¿A quién se lo traspasó? Se lo traspasó
a Satanás, que era un ángel caído, sin empleo, pero Adán le dio autoridad. Continuamos con la tercera parte.